Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor hoy día miércoles. Eh, Sean todos bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Qué gusto saludarlos, hermanos. Qué gusto poder compartir hoy día con ustedes la palabra del Señor, que es lo que nos puede llevar a la salvación, que, nos, que es lo que nos puede llevar a una vida plena y a una vida conforme a lo que Dios quiere, ¿cierto? Eh, Hoy día vamos a hablar del conocimiento de Dios, porque muchos dicen conocer a Dios, pero sus actos dicen otras cosas, ¿cierto? Vamos a hablar un poco más profundamente respecto a Dios, ¿ya? Bueno, para comenzar vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a través de mí, Señor. Invocamos tu nombre para que tu presencia, para que la unción del Espíritu Santo, Señor, sea hablando a través de mí, Señor. No somos nada sin ti, Rey. Necesitamos oír tu voz, Señor. Oír tu palabra, Rey, para encontrar descanso, Señor, para nuestras almas, Señor. Necesitamos aceptar a tu Hijo Jesucristo como nuestro único Salvador, Señor. No hay donde más ir, Señor, más que a tu Hijo, Rey. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo y salvarnos, papá. Yo te ruego por aquellos que están escuchando, Señor, para que tú seas con ellos, Señor, y te reveles a su mente y corazón, Padre, para que podamos vivir vidas santas, Señor, vidas conforme a tu palabra, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú escondiste esto de los sabios, Señor, e inteligentes, y las revelaste a los niños, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Conocer a Dios, hermanos, debe ser lo más importante en nuestras vidas. Relacionarse con Dios, relacionarse con su palabra, debe ser primordial, debe ser esencial en nuestra vida, hermano. Si bien es cierto, yo creo que todos quieren conocer a Dios, pero en realidad hablando de conocimiento que es por fuera nomás, que no profundiza en las grandes verdades de la palabra, en, en cuán exacta es la palabra de Cristo, hermanos. Bueno, para comenzar esta predicación obviamente vamos a leer su palabra, ¿cierto? Y que está en Juan 17 del 1 al 3. Y que dice, este es Jesús hablando, Juan 17 del 1 al 3. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y para, como una especie de respaldo para el otro texto, dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra, Rey. Porque tu palabra, Señor, nos centra en lo importante. Porque tu palabra nos ajusta, Señor, a una vida verdadera, Señor, contigo, con tu iglesia, Señor, con nuestros hermanos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. El gran tema de la iglesia, hermano, es conocer a Dios. Toda iglesia debe llevarte al conocimiento de Dios, al conocimiento de la persona de Dios, al conocimiento de la persona de Jesucristo, al conocimiento del Espíritu Santo. Pero
tenemos que comenzar este tema hablando las cosas como realmente se dan en nuestras vidas, ¿cierto? Porque ¿cómo llegamos nosotros a la iglesia, hermano? Nosotros llegamos siempre necesitados. ¿Pero necesitados de qué? Que Dios arregle nuestro matrimonio, que Dios arregle nuestra economía, que Dios... llegamos a Dios pidiéndole muchas cosas. Pero la verdad es que si tú permaneces en la fe, en la verdadera fe, tú te das cuenta que ese fue el medio que Dios simplemente usó para llamarte. Pero el fin de conocer la iglesia, de conocer su palabra, es conocer a Dios y relacionarse con Dios. Y allí nos encontramos con un problema, hermanos. Que tú y yo somos pecadores. Y no hay forma, no hay manera, hermano, que nos relacionemos con Dios si no es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Disculpen, hermano, voy a apagar el teléfono mejor. Esa es la clave. Es la clave para poder llegar a tener una relación con Dios. Es la clave para poder llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. Sin Cristo, hermano, no tenemos nada con Dios, no tendríamos nada que ver con Dios. Sería imposible conocerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermano. Todos. No hay ni uno que pueda decir, no, yo no he pecado. Como cuando estaba la prostituta, ¿cierto? Allí siendo acusada por la hipocresía de los fariseos, ¿cierto? Y de toda la gente que estaba allí, siendo que habían gente de ahí mismo que se acostaba con ella. Jesús les dice, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Ninguno fue capaz de lanzar la piedra. Porque estaba Cristo allí. Y delante de Cristo, tú y yo no podemos mentirle, engañarlo. No podemos escondernos. Y es una realidad, hermano, que debemos aceptar. Pero obviamente, cuando nosotros llegamos a la iglesia, esa realidad no la vemos, no la entendemos. Porque nosotros llegamos, hermano, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios que nos ayude en el problema que tenemos. Pero muchos se quedan allí, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Hay una sola cosa que deberíamos pedirle a Dios. Yo lo que te estoy diciendo es lo mismo que yo hice cuando entré a la iglesia. Pedirle a Dios, que sáname, que restaura mi matrimonio, que restaura la relación con mis hijos, que dame trabajo, que prospérame, provéeme. Pero la verdad es que nosotros necesitamos una sola cosa, hermano. Y de ahí dependen todas las demás, que es reconciliarnos con Dios. Porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, del 11 al 20 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspid está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. ¡Wow! ¿Cómo nos describe Pablo, Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero por la gracia, hermano, es el conocimiento de la salvación. Entonces, hermanos, si nosotros queremos salir de ese estado, en ese estado es imposible relacionarse con Dios. Y no es que uno tenga que ser santo para llegar a la iglesia, hermano, sino que tiene que entender esta realidad. La realidad es que tú y yo, hermano, somos pecadores, y sin Jesucristo no tenemos. No me había apagado. Ay, que olvidé la clave. Sin Jesucristo, hermanos, no tenemos entrada al Padre. Y bien lo dice Jesús. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser esos hijos de Dios. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, hermano, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por su Hijo Jesucristo. Debemos entender una cosa, hermanos. Debemos entender la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y también hay otra realidad que debemos entender, hermanos, que Dios se revela a quien Él quiere. No es que yo diga: Señor, yo quiero ser tu hijo, y listo. No. Él pone el querer y el hacer en nuestros corazones para buscar de Él. Dios es soberano en la salvación. Y Él tiene sus motivos y sus razones. Eso a lo mejor hoy día no lo podemos entender. Podemos decir que Dios es injusto, pero no. Dios no es injusto. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como acabamos de leer. Todos somos pecadores. Y lo que merecemos es la ira de Dios. Pero Él, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, decidió enviar a su Hijo para salvar a algunos. Él es soberano, hermanos. Y Él revela y se muestra a quien Él quiere. En Jeremías 13:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí, sí. No es simplemente: Dios, ayúdame, Dios, muéstrate. No. Una búsqueda profunda de Dios. Dios es maravilloso en eso, hermano. Si tú conoces a Dios, es porque Él lo decidió. No hay ni un mérito en nosotros. No hay nada que nosotros hayamos hecho que nos haga distinto a los demás. Todos somos pecadores, así lo dice la palabra. No hay nadie especial. El único especial es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Mira lo que dice en Mateo 11, del 25 al 27. Y no se enojen conmigo, hermano, porque esto es lo que dice la palabra. Es decir, Dios decide a quién salvar. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y lo dice aquí en Mateo 11, del 25 al 27, bien digo. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Mira la oración de Jesús, escúchala con atención, para que te des cuenta que el Evangelio no es lo que tú piensas, ni lo que tú crees.
Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. ¿Tú crees que es decisión tuya? No. Por eso, hermano, nuestra oración debe ser: pon nuestros ojos en mí, por favor, Señor. Muéstrate. Porque como decía anteriormente, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Es decir, hay cosas, hermano, que Dios revela, que nos revela a nosotros, que Él nos muestra, que las saca a la luz a nuestra vista, que otros no las ven y no las verán jamás. Por decisión de Él. Aleluya, hermano. Dios es soberano. Dios es soberano, hermano. Qué maravilloso estas palabras de Jesús. Estas palabras Jesús se las está diciendo a los discípulos luego de haberles contado que Él iba a tener que padecer y padecer mucho. Entonces estas palabras son como un consuelo, una especie de consuelo para los apóstoles, para que se den cuenta que Dios los había llamado. Incluso hay una ocasión donde Jesús les dice a los discípulos: oye, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Porque si fuera por nosotros, hermano, nosotros no escogeríamos a Dios. Pero Él nos escogió y nos revela cosas maravillosas. Debemos tomar en cuenta la santidad de Dios. Debemos reconocer que Dios es un Dios santo. No es un Dios como nosotros. Él está apartado. Él es totalmente distinto, hermano. Totalmente distinto a nosotros. Él no puede resistir el pecado. Él no acepta el pecado. Por eso la única manera de acercarnos a Él es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, quien pagó. Consumado es, dijo Él. Porque Él recibió la ira de Dios, que merecía nuestro pecado, nuestra manera vana de vivir. Acuérdate, mira, de Isaías. ¿Qué pasó con Isaías cuando vio al Señor? Y esa es la actitud. Por eso Juan el Bautista cuando llega diciéndole a todo el mundo: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, porque nosotros tenemos un problema grave con Dios, y arrepentimiento es cambiar la ruta, hermanos, ir en la dirección opuesta a la que íbamos. ¿Cuál es la dirección opuesta? Nosotros vamos sin Cristo. Vamos a la destrucción eterna, a la muerte eterna. Arrepentirse significa volverse de ese camino y volverse al camino de Dios, que es Jesucristo. Es decir, al camino de la salvación. Y solo allí podemos conocer a Dios. Solo allí podemos entender su santidad, hermano. La santidad de Dios es muy importante. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Pero hoy en día todos se acercan a Dios como que si fuera un amigo nomás, alguien. Oye, ¿es bueno conocer a Dios? Sí. No, hermano, no es bueno. Es lo más importante que debe vivir y experimentar el ser humano, conocer realmente a Dios. Pero hoy en día, hermano, hay una decadencia del conocimiento de Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Pablo Watcher lo dice y lo dice muy claramente. Porque los predicadores no conocen a Dios.
Porque los predicadores no conocen su palabra. Porque los predicadores se dedican más a cosas externas, a que pasar tiempo con Dios, tiempo con su palabra. Sí, hermano, hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo, pero te digo una cosa, solo una cosa es necesaria, como le dijo Jesús a Marta, cuando María estaba muy atenta a escucharlo a él, al lado de él. Eso es necesario, escucharlo a él, estar con él, vivir con él. Eso es necesario. Mira lo que le pasó a Isaías luego de ver a Dios. Y dice: el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ves, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Jesús, hermano, es el carbón encendido que puede limpiarnos, que puede quitar el pecado de nosotros para poder relacionarnos con Dios y poder recién allí decirle a Jesús, a Dios: envíame a mí. Pero hoy en día muchos se envían solos, hermano. ¿Qué importa la vida mugre que tengas? Lo importante es que tú sirves al Señor. No, hermano, sin Jesucristo es imposible, hermano, llegar a Dios. Jesús es el carbón encendido que nos puede purificar, y Dios nos puede perdonar y podemos reconciliarnos con Él. Aleluya, hermanos. Fíjate lo que dijo Pedro después que Jesús hizo la pesca milagrosa, ¿cierto? Dice Lucas 5:8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Llegamos así a la iglesia? La verdad es que no es cierto. No llegamos así. Llegamos, yo te voy a decir cómo llegamos a la iglesia. Creyéndonos la última chupada del mate, pero dándonos cuenta que hay un problema que está detrás de nosotros o encima de nosotros, que no tenemos cómo solucionarlo. ¿Y saben lo más gracioso de esto? Es que creemos que vamos a engañar a Dios, que nos vamos a burlar de Él. Él va a solucionar nuestro problema y nosotros después, chao Dios. Muchos lo hacen así. ¿Y sabe? Cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta que estaba tratando de engañar a Dios, a este Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, a este Dios que está en todo lugar, y yo pretendía engañarlo con mis mentiras de que, ay, si ahora te voy a adorar, Señor, toda mi vida te adoraré, diciendo que en mi corazón lo único que yo quería, hermano, era que me devolviera a mi esposa y mis hijos. Pasó esto. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador, porque no merezco que me ayudes, porque no merezco ni siquiera que me mires. Pero Él en su infinita misericordia envió a su Hijo, hermano. Aleluya por Jesús.
Sin Él nada tendríamos, sin Él no habría esperanza en esta tierra, sin Él no habría vida, hermanos. Solo en Él está la vida, solo en Cristo, hermanos. Entonces debemos darnos cuenta, hermanos, al relacionarnos con Él, al conocerlo, debemos conocer que Dios es un Dios santo. No es un juego este tema de la iglesia, hermano. No es que tú puedes decir ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Esto es serio. Nos estamos relacionando con un Dios santo. La palabra dice, mejor no me hubieses conocido. Porque aquel que le conoce y luego lo rechaza, ay, hermano. Ay, Señor, ten misericordia, Padre. ¿Y sabías tú que Dios también tiene un carácter en donde si tú haces cosas que le desagradan, terminará castigándote? Y los castigos de Dios, hermanos, son terribles. Por eso debemos buscar la perfección. Por eso debemos buscar de Jesucristo, para que Él nos muestre el camino, cómo debemos vivir, cómo debemos caminar en esta tierra como Él caminó. Siempre escuchando la voz de su Padre. Siempre apegado a la palabra de Dios. Él es la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano, porque tenemos al Padre revelado allí y podemos entender. El único que nos puede revelar al Padre es el Hijo. A eso vino Jesús, a mostrarnos el Padre, hermano. ¿Quién ha venido del cielo? Solo Jesús. No hay otro, hermanos. Solo Él. Solo Él, solo Él, Él. Sí, pues, hay un Dios que se enoja con sus hijos. Tú como padre no te enojas, no castigas a tus hijos cuando hacen algo indebido, ¿sí? Bueno, nuestro Dios también. Pero de una manera, hermano. Porque, insisto, Él es un Dios santo. Mira lo que le ocurrió a David. Luego que se le ocurrió la genial idea de contar cuántos soldados habían para ir a la guerra con otros países. Como que si las victorias que él obtenía era por la cantidad de soldados que él tenía. Era por eso que él ganaba. La primera batalla que ganó a Goliat no la ganó solo. No le ganó solo a un gigante. ¿Pero por qué le ganó solo? Porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Y él peleó la batalla por David. Él le dio la inteligencia, él le dio la sabiduría para derrotar al gigante. Pero David ya se había olvidado de esto. Y ahora ya el tema no dependía de Jehová, sino que dependía de cuántos hombres él tenía. Entonces mandó a hacer un censo para saber cuántos soldados tenía. Y 2 Samuel 24 del día al 15 dice: pero David se dio cuenta de que había sido un error haber contado a toda la gente. Así que dijo: Dios mío, ¿no está bien lo que hice? ¿Te he ofendido al contar los soldados que tenemos? Yo te ruego que perdones mi error. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios lo perdonó? Por supuesto que sí. Pero nuestros errores tienen consecuencias. Y tienen consecuencias graves, hermano. Por eso nosotros, hermanos, debemos cuidar con temor y temblor nuestra salvación, nuestra santidad. Si no es ser cristiano, hermano, simplemente ir a la iglesia, conocer un poco la Biblia, estudiar la Biblia, estudia toda la Biblia. Estudia 5 o 10 años, y si Dios no quiere revelarse a ti, no se revela y punto. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el corazón de las personas. Y te voy a leer después. ¿Qué pasa con las personas que estudian demasiado? ¿Cuál es el corazón de esas personas? No quiero decir que estudiar sea malo, estudiar la Biblia. Sí, hermano, debemos estudiar.
Debemos prepararnos para dar testimonio, para dar defensa del Evangelio. Pero no es lo importante. Lo más importante es cómo nos relacionamos con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo de Nazaret. David siempre consultaba al profeta Gad. Por eso al día siguiente, cuando David estaba levantado, y Dios le advirtió a través de Joab, le dijo, creo que no es bueno, el sacerdote Joab o el profeta, le dijo, no es bueno que cuente a los soldados, y él no hizo caso. Tal cual nosotros, hermano. Dios muchas veces, hermano, entendamos una cosa. Dios no quiere ser parte de tu vida. Dios es nuestras vidas. Dios es mi vida. Entonces en cada decisión que yo tomo lo incluyo a Él. Y no solo lo incluyo, le pregunto a Él. Y lo que Él dice, se hace. Me guste o no me guste. Me guste o no me guste. Voy a decirle a David que lo voy a castigar. Y que puede escoger uno de estos 3 castigos. 7 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades durante 3 días. Mire, por fin a David vuelve la inteligencia. Gad fue, entregó el mensaje y le dijo a David, dime qué respuesta debo llevarle a Dios. Y David le dijo a Gad, me resulta difícil elegir uno de los 3. Pero Dios es compasivo. Así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel desde esa mañana hasta el 3er día. Y desde el norte hasta el sur de Israel murieron 70.000 personas. ¿Conoces a ese Dios? Por un error de David murieron 70.000 personas. Por eso nuestros errores, hermano, deben ser contados con los dedos de las manos. Pero hermanos, Dios es santo, santo, santo. Pero es un Dios amoroso también. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jeremías 31, mira, lo que te acabo de leer es lo más amoroso de Dios. Nadie va a dar un hijo por ti, y menos un hijo de la calidad que era Jesús. Un hijo perfecto, santo, humilde, manso. Lo dio por ti, por mí. Jesús lo dijo. No hay amor más grande. No hay amor más grande, hermano, que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Gracias a ello, hoy día podemos estar aquí, hablando de esto, hablando de lo importante que es conocer a Dios, no simplemente ir a la iglesia por cumplir, no simplemente abrir la Biblia porque hay que leer la Biblia, sino que buscar la revelación, el chequiná de la palabra de Dios, hermano. No el logo, no solamente el logo, hermano. Porque si tú buscas solo el logo, es decir, si tú solo buscas el conocimiento humano de la palabra, no vas a entender nada. No vas a tener el temor de Dios y vas a tomar decisiones tan malas como irte de la iglesia. Decisiones tan malas como irte a trabajar a otra ciudad. Decisiones tan malas, hermanos, como separarte.
Dios, hermano, nos ha llamado para guiarnos. Por eso Él es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador en términos de la eternidad, pero es nuestro Salvador en toda nuestra vida, hermano. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Dónde encontramos descanso? ¿Dónde encontramos la vida, hermanos? La verdadera vida. Esa vida que solo viene de Jesucristo de Nazaret. En Jeremías 31, del 1 al 3 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por mi pueblo. Bueno, Jesús vino a Israel, ¿cierto? Pero la palabra dice que a los suyos vino y no le recibieron. Y por eso nosotros podemos alcanzar. Pero en realidad la salvación siempre ha estado para todos, hermano. La vida de Sarepta, Naamán el sirio. Dios no hace excepción de personas. No. Solo tenemos que buscarlo, hermano, con un corazón contrito y humillado. Y si tú estás allí y no conoces esta verdad, yo te invito a llamar al más 569 686 88 521 y nos llames y podamos compartir este conocimiento de Dios, hermano. Porque esto es lo más grande, lo más poderoso que puede tener el ser humano. Pero no es para nuestra gloria, no es para que hagamos negocio y grandes iglesias, es para que traigamos gente al arrepentimiento y a la verdad de Dios. ¿Por qué para el cristiano es imposible volver atrás? Porque hemos descubierto la verdad. Y Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, pues, hermano. Entonces, si nosotros volvemos atrás, luego de conocer esta verdad, estaríamos negando lo que Jesús hizo en la cruz. Qué terrible sería, hermano. Dios, hermano, en su infinita gracia, nos ha revelado que el mundo vive en la mentira. Pero nosotros hemos decidido vivir en la verdad, a cara descubierta, sin imágenes, sin caretas. Somos un pueblo que buscamos de Él, que buscamos agradarle a Él. Así ha dicho Jehová. Estoy en Jeremías 31, del 1 al 13. Dice: así ha dicho Jehová, versículo 2. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Te das cuenta que esto está en tiempo pasado? Con amor eterno te he amado. Desde antes de la fundación del mundo Dios nos ha amado. Pero no debemos olvidar que ese Dios es santo, que ese Dios es maravilloso, que ese Dios realmente llenará nuestro corazón vacío y nos traerá la salvación. Debemos conocer a Dios, hermanos, conocerlo realmente, pasar horas de oración. No te digo 5 horas, no, pero empieza con media hora, 1 hora, lee su palabra, medita en ella, pregunta a aquellos que a lo mejor conocen más de Dios y verás la gloria de Dios. Pero hay muchos hermanos que buscan en la iglesia, buscan otra cosa. No buscan glorificar a Dios, buscan glorificarse a sí mismos. Y Jesús se los dice, por ejemplo, a los fariseos, porque los fariseos lo que hacían, hermano, era que ellos estuvieran bien y que los demás no es la actitud del cristiano. Nosotros buscamos traer gente para que se salve a través de la fe en Jesucristo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deseo, pero ese deseo lo ha puesto Dios, hermano.
Mira, para mostrarte esta verdad con respecto a aquellos que buscan el conocimiento errado, y no el de Dios, no el de Jesucristo revelado, lo que buscan realmente es ser reconocidos. Nosotros no necesitamos ser reconocidos, hermano. Nosotros necesitamos ser conocidos por Dios. Y eso pasa cuando tú te relacionas con Dios. Porque si yo voy donde Piñera, un ejemplo, hermano, y pregunto por él, le van a preguntar si él me conoce, le voy a decir que no. Lo mismo es con Dios, hermano. Porque también a través de esta relación, cuando nos damos cuenta quién es Dios, vamos a querer relacionarnos con Él, acercarnos a Él. Lo que Jesús vino a hacer, hermano, es acercarnos al Padre. Ese Padre maravilloso, hermano. Ese Padre amoroso, pero también santo, que también castiga, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, irá al cielo, donde está el Señor. Porque muchos buscan su gloria, hermanos. Mira lo que dice en Juan 5, el 31 al 45, y con esto voy a terminar, hermano. Estas son palabras de Jesús. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos. Pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único, que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará, si Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Te das cuenta, hermano, cómo el enemigo dentro de la iglesia muchas veces se introduce y se mete gente que busca otras cosas? Yo no te estoy hablando de ese conocimiento. Yo te estoy hablando de la revelación plena de su palabra, de la revelación plena de Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber más de Él? Estudia su palabra. Y te vas a dar cuenta cómo esa palabra al único que apunta es a Jesucristo. Moisés es un Cristo en medio del pueblo de Israel, pero Él no es el Cristo. Ni tú eres el Cristo, ni yo soy el Cristo. Jesucristo es uno solo. Y nadie le puede robar la gloria.
Y este es el error que cometen los seres humanos, hermano, que cometemos. Muchas veces nosotros levantamos a los hombres como que si el conocimiento viniera de ellos. Aquí hay un solo maestro, hermano, y su nombre es Jesús. Él sí nos puede enseñar, Él sí nos puede restaurar, Él sí nos puede llevar a la verdad. Nadie más, hermano. Que el Señor te bendiga. Un verdadero discípulo siga al verdadero maestro. No significa, hermano, no significa que sí hay hombres de Dios que Dios va a poner en tu camino, pero no hay que idolatrarlo, porque lo que Él sabe es lo que Dios le ha dado. Lo que yo sé es lo que Dios me ha dado, y es por su gracia. No es porque seamos los más capos ni los más entendidos en la palabra, hermano, no. Es por su gracia. Es un regalo de Dios. Y yo lo quiero compartir con ustedes hoy día. Para que si tú estás perdido, si tú estás sumido en este mundo y te das cuenta que nada te llena, que nada tiene sentido, ven a Jesucristo. Y Él te mostrará la verdad y la vida. Pero vida en abundancia, hermano. Que el Señor les bendiga. Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Nos pueden escuchar en Facebook todos los miércoles de 19 a 20 horas en Manantial Radio. Que el Señor les bendiga, hermano. Que tengan una buena semana. Y recuerden, busquen del Señor para que lleguemos al conocimiento pleno de Cristo. Chao, hermano. Que el Señor les bendiga.